Latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM y Café con Leche Radio.com. Estamos en Facebook Live también, gracias. Y tenemos el día de hoy a Ángela Alvarez. Ella pertenece al hospital Antelope Medical Center y nos va a hablar cuál es la importancia de alimentar con pecho materno a nuestros niños. Angela, good morning. Could you please? Hello. Welcome to Café con Leche. Could you tell us, please, which is your position in the Antelope Valley Medical Center? Yes, I'm the manager of the Couplet Care Unit, which is the mother-baby postpartum unit at Antelope Valley Medical Center. Bueno, ella es la responsable, ella es la gerente o la gerente de esta sección donde se ayuda a los bebés y donde se establece este programa de la lactancia materna. Okay, tell us please, why is breastfeeding important? So breastfeeding is very important for babies' nutrition. It gives a lot of benefits that formula doesn't have. So it will promote brain development, lowers respiratory infection, and it also lowers the risk of asthma, diabetes, and obesity and SIDS. Bueno, le estoy preguntando cuáles son los beneficios de la alimentación de pecho materno con los bebés, con los recién nacidos. Dice, bueno, es porque hay muchos beneficios para tanto como para la madre como para el niño, pero dice, en primer lugar estamos hablando de la nutrición, que el niño se va a estar muchísimo mejor nutrido. También ayuda al desarrollo del cerebro, a que el niño sea más inteligente. Se baja la frecuencia de enfermedades respiratorias, de diabetes y de otras enfermedades. Okay, why do you think that the breastfeeding offers a different way for children who receive breastfeeding than the others who receive other kind of food? What is the most you talk about intelligence. Really, how can you prove that? I'm sorry, I don't quite understand the question. Say it again? Yeah, my question is that you had talked that if you breastfeed your child, it's going to be more intelligent. Are there some investigations about that? Is there some, I'm sorry, I'm having trouble hearing like you. research or something that prove that a child who receives breastfeeding is going to be more intelligent than any other child that doesn't? So this is based on research that they've done, that it promotes the brain function more highly than any other man-made thing that you can do. The natural is always better, and this has been proven through research that it promotes the brain function in children. Bueno, dice que se han hecho varias investigaciones que indican que cuando alimentas a tu niño de pecho materno, el cerebro se va a desarrollar más y van a ser más inteligentes que otros niños que no tienen la oportunidad. Así es que ya que se parece que hay una combinación de nutrientes y además de anticuerpos que ayudan a que el bebé pueda prosperar mejor. And you talk also about illness that prevents some kind of illness. Sounds to me that they are really like a illness that can affect the child forever, no? So you're talking about the benefits of breastfeeding in related to preventing illness? Yes, is that please. What you're saying? Yes, continue, please. So the breastfeeding has the natural antibodies that promotes a natural immunity in the baby. So that's why it's so beneficial for us to give the babies this natural immunity, and then it does prevent infections and different diseases in the future. So overall, it's just a better choice for the babies. So we
have also that we the donated breast milk that is given to the hospital is used like for our preemie babies, our NICU babies, because they're a more fragile state. So it benefits not only healthy babies, but also the sicker babies. Bueno, no, le estaba preguntando, bueno, cómo ayuda la alimentación de pecho materno a bajar el riesgo de enfermedades para los bebés. Dice, bueno, no solamente va a desarrollar mejor el cerebro, pero también va a hacer que el niño tenga menos problemas de infecciones respiratorias. También el alimentar de pecho crea en los niños los anticuerpos y le da inmunidad natural, que lo previene a que vaya a contraer alguna infección y también en contra de las enfermedades futuras. Los que cuando se dona también leche materna, entonces se le da a los niños que más la necesitan, que tienen una condición de salud mucho más débil. And what is the benefit for mothers too when they breastfeed children? So for the benefits of mothers, it does prevent cancer. It also, for the breast cancer, ovarian cancer, and it also benefits health-wise as far as you have all kinds of benefits for the mother that are long-term. So this is really good for bonding for the mother and baby, and also can help increase the metabolism of the mother so that they can, a lot of them will find that they're going back to their pre-birth weight a lot faster. Oh. So all kinds of benefits. That is a really good one that we have to promote. Fíjate, le estaba preguntando cuáles son los beneficios para las madres que alimentan de pecho materno a sus niños. Dice, en primer lugar, va a prevenir la posibilidad de cáncer en el pecho y en los ovarios. Y también le va a ayudar con un montón de enfermedades de término largo. Y lo más importante es que además se produce un efecto de unión entre el niño y la mamá cuando el niño es alimentado de pecho. Y dice, y sobre todo también para la madre ayuda muchísimo a que su metabolismo trabaje rápidamente, de tal manera que muchas mamás regresan a su peso normal antes de tener el bebé cuando alimentan de pecho materno. Así es que estas son muy buenas razones para que los niños, las mamás quieran alimentar a sus niños. Can you tell us more or less what percentage of mothers decide to breastfeed their children in general here in the Antelope Valley? Like, what percentage of mothers breastfeed their children in the Antelope Valley? Yes. Is that what your question is? Yes, is my question. Do you have an idea? Of the people that go to the hospital. We do have the stats from our hospital, and we have the largest number of births here in the hospital than anywhere in the area. So we have about approximately 65% of our mothers who breastfeed here in the hospital, and then that's exclusively breastfeeding from the time of birth till discharge. So after discharge, we don't track that information, but we always continue to support our mothers and give them resources for after they go home so that they have all the support they need to continue breastfeeding. Le estaba preguntando cuál es el porcentaje de mamás que deciden alimentar a sus hijos en pecho, con sus pechos, y dice que en las personas que tienen sus bebés en el hospital, 65% de ellos deciden darle alimentación de pecho a sus niños. Dice, y después de que se van del hospital, aunque no le dan seguimiento, sí le dan todo el apoyo a las madres y para que ellas puedan continuar con esa actitud. How long do they have to, is recommended to breastfeed a child? I'm sorry, say it again? How long do you have to breastfeed your child? Like 1 year, 6 months, or? So the recommendation is
exclusively breastfeeding for 6 months, and then after that you can introduce solid foods with the breastfeeding, and then to breastfeed at least 1 year is ideal. Some moms choose to breastfeed for as long as the baby is still nursing, so some moms breastfeed up to 2 to 3 years, but up to 1 year is at least recommended. La recomendación, le digo, ¿por cuánto tiempo tienes que alimentar a tu bebé con el pecho? Dice, la recomendación es que sea 6 meses, solamente alimento de pecho, pero luego se incorporan otro tipo de alimentos para que el niño reciba todos los nutrientes. Dice, pero se recomienda de que todavía continúen con el breastfeeding, con el alimento de pecho, por lo menos a 1 año, pero algunas madres continúan hasta los 2 o 3 años alimentando a su niño de pecho. And do you try to, like, of all the patients in the hospital who came to have to give birth there, do you talk to them in advance, like to tell them why it's so good that they breastfeed their children, or why the other almost 35% decide not to do it? So we always support the mother's choice, but we do feel it is very important to give mothers the education, like you said, before they are here for the delivery. So we have an outreach program that our Education and Breastfeeding Center provides resources to the OB clinics to give them information on the breastfeeding to help support the moms. And in addition to that, we also provide classes. There are now virtual classes that anyone can attend to that have breastfeeding resources. We have breastfeeding classes, and we do try to give them that information before, because like you said, it's very important that they know that coming into it. Le preguntaba si se les brinda educación anterior a que van a tener el bebé, para que las mamás sepan qué tan importante es que sus niños reciban alimentación de pecho. Dice, sí, definitivamente lo que hacemos es trabajar con la unidad de obstetricia y ginecología y obstetricia para educar a las mamás de la importancia que es la alimentación de pecho para que su niño pueda nacer saludable, dice, y tratamos de fomentar de todas maneras este tipo de información para que ellos puedan hacer buenas decisiones acerca del futuro de sus bebés. We are going to take a break and then we will be back, okay? Okay. El abogado Ángelo Campano ya ha sido elegido 3 veces como el mejor abogado del Valle del Antílope, así que si sales lastimado en cualquier tipo de accidente, solo llámale al 661-945-5300 y él ganará tu caso. Y si no gana, no le debes nada. No esperes más. 661-945-5300, 661-945-5300. Ángelo Campano. ¿Le subes a los comerciales? Okay. Okay, we're going to continue, Okay. Hola, amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América, transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM, y también en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Tenemos de aquí a Ángela Alvarez del hospital Antelope Medical Center, que nos está hablando de la importancia de alimentar a tu niño con pecho materno. What is that of SIDS? Oh, so SIDS is sudden infant death syndrome. So that is where a baby dies in their sleep and they don't know the reason why. So that is why it's called sudden infant death syndrome. And it's true that it can be, if you breastfeed your child, you can help to reduce that risk? That is correct. So yes, it has been proven that breastfeeding will reduce the risk of SIDS.
Hay una enfermedad que se llama síndrome de muerte infantil súbita y que el alimentar de pecho materno dice que esta enfermedad, de repente el niño está en su cuna y se muere sin saber exactamente la razón. Y se ha demostrado que la alimentación de pecho materno puede reducir el riesgo de que esto ocurra. Así es que ojalá que también tomen en cuenta esa situación. What about cancer in children and diabetes? Can this breastfeeding help to reduce that risk too? Yes, so it will help reduce the risk of asthma, obesity, and type 2 diabetes, and also other infections. So it can prevent a lot of things in babies just by the simple thing of giving them the breast milk from the mom. So it's the natural way to feed the baby, and it also is so beneficial. Fíjense, también la alimentación de pecho materno puede reducir también cánceres infantiles, diabetes, asma, obesidad. Así es que por eso es tan importante que las madres sepan que si alimentan a sus niños van a tener un niño más sano y más inteligente. Do you know, I think that is even a benefit if you think that if you make this effort to you are going to be emotionally closer to your child, and you are not going to spend much of your time taking care of a child that is sick, that is going to be healthy, intelligent, and successful in the future, don't you think? Yes, definitely. It has so many benefits, along with the benefits of just the bonding that you get with your baby, just to know that you are being healthy for yourself and your baby. It's just completely an amazing experience to breastfeed your child, and I breastfed both of my children, and I can 100% say it is a wonderful thing all the way around. You know, you're doing something good for yourself and your baby, and it's a wonderful experience. Bueno, estamos hablando, amigos, como esto, además de que crea un lazo muy importante entre la mamá y el hijo, como nos está diciendo ella, que dice que tuvo la oportunidad de alimentar a sus dos hijos, y bueno, te das cuenta que vas a tener un niño que va a ser sano, que no va a estar enfermo todo el tiempo, que va a ser inteligente y que va a crecer sin preocupaciones. Dice, también debemos de considerar que se reducen los riesgos de enfermedades de la madre, que no va a padecer entonces ninguna de los problemas que nos dijo anteriormente, ¿no? Como es el cáncer de mama y de ovario. Y I think that even it also prevents osteoporosis, or not? It does, yes. So it also prevents like childhood cancers, like you said, the leukemia, lymphoma, orthodontic problems, Crohn's disease, colitis, eczema. There's multiple things, and as the research continues, we're probably going to see even more benefits. But yes, the benefits are innumerable of how many things it can prevent and that are adverse for your baby, that we want to make sure that we're giving our baby the best start possible. Esta situación de alimentar con el pecho a tu niño, a tu bebé, bueno, no solamente lo va a hacer más saludable a él, más inteligente, tú vas a ser más saludable y vas a poder prevenir más enfermedades, y eso les va a permitir hacer mejor uso de su tiempo, y dice, definitivamente es algo muy importante, porque además imagínate que tu niño pudiera enfermar de cáncer como niño, o de leucemia. Todas esas cosas que angustian tanto a una mamá se pueden prevenir con la alimentación de pecho materno. I know that there are some mothers that they even donate milk to the hospital. How is that? Yes. Go ahead. No, I was wondering, they don't use it with their own child, or they are overproducing, or how is the situation there?
So yeah, we became a breast milk collection center in 2017, Antelope Valley Medical Center, and anyone who would like to donate breast milk can come directly to the Women's Infants Pavilion and to our Education and Breastfeeding Center to donate milk. So we can start the process, and you will be screened through the Mother's Milk Bank, and we make sure that all of our milk, our donating moms are healthy moms, and this is done through screening process, through lab work, but they'll direct you. All they have to do is bring their milk, and we can help them get started on the process. Okay, le preguntaba que sabía yo que hay algunas madres que incluso donan su leche materna al hospital para que niños que las madres no tienen suficiente producción o que no quieren amamantar de pecho y que están en situaciones delicadas de salud se les pueda dar. Y dice, bueno, creamos este centro de depósito de leche materna, leche de pecho desde el 2017 y hemos estado trabajando con ellos donde se les recibe y se les hace a las madres donadoras de leche de pecho, se les hace todo tipo de exámenes para asegurarnos que estamos, bueno, que no hay ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través del pecho materno. Do you know another factor that is important to consider? You are not going to feed your child in a plastic bottle, and also you don't have to spend money buying the milk. You don't have to go to the market. So many things that are good also, no? Would you mention some? Yes. Mm-hmm. Yes, and I also wanted to add on to what we were talking about with the donated milk. We are going to be having an annual milk bank breast milk drive on May 7th. 10 a.m. to 2 p.m. And so anybody who would like to bring their milk, what this does is it benefits our premature babies who maybe their mothers can't give them the breast milk. And this is all done through the Mother's Milk Bank that is processed. But if anybody would like to donate milk, they can come May 7th to the Antelope Valley Medical Center Community Resource Center. It's by the City of Hope. May 7th from 10 a.m. to 2 p.m. But you're absolutely right. So many benefits to breastfeeding. Bueno, estamos hablando también que el día 7 de mayo van a tener un evento donde es un evento anual que se organiza para colectar leche materna y que este evento se va a llevar el día 7 de mayo y va a ser de 10 a 2 de la tarde. Está ahí donde está junto al el edificio se llama Recursos Comunitarios y está junto a la ciudad de Hope, City of Hope. You told me, the building is there. It's right by the City of Hope. It's the Community Resource Center. Se llama el Centro de Recursos Comunitarios. Está junto a la ciudad de la Esperanza, City of Hope. Y esto, bueno, estábamos también hablando de lo que se ahorra uno cuando ya no tienes que ir a comprar leche materna, cuando no le estás alimentando a tu niño en plástico o con biberones de plástico. I can imagine the baby bottle. Usually have the plastic baby bottles, no? And then also the teeth also is plastic. And I wonder how much that you making sick your child when you use that kind of things. Right, it's not the natural way. So anytime you introduce something that is not natural, you do have all the risk involved with those. So you're absolutely right. Better to do the natural way, the breastfeeding, than to have to be introducing all that plastic. Absolutely right. Bueno, como ustedes saben, cuando alimentan a un niño con sin pecho materno, se le tiene que dar en una botella de plástico donde el chupón es plástico también. Imagínense cómo estamos no dándole lo mejor a los niños, porque seguramente que se generan algunas partículas que se desprenden en la alimentación del niño. Por eso es tan importante insistir en la lactancia materna, de que las mamás alimentan a sus niños.
So, could you make a synopsis in only 2 minutes, 3 minutes, please? Say again? A synopsis of what you have you have said, like a really short, brief explanation again of what you have said during this time, please, before we finish. Okay. Yes, absolutely. So what I wanted to convey to everybody today is the importance of breastfeeding. Breastfeeding is an amazing thing that can benefit baby's health and mommy's health. And anybody who would like to donate their breast milk for our premature ill babies can come to the breast milk drive on May 7th from 10 a.m. to 2 p.m. To donate breast milk. All breast milk donors will be screened and the milk processed. But this will help benefit your community. And thank you, everybody, for supporting breastfeeding and for all that you do for every day for all the moms and babies. Just appreciate our community, and I'm so proud to be a part of Antelope Valley Medical Center and for everything that we do to support breastfeeding. It's an amazing thing, and thank you so much for having me here today. Appreciate you. Hold on a second, don't go yet. Bueno, entonces fíjense, le estaba preguntando que nos hiciera por favor un resumen de lo que nos había dicho durante esta conversación. Dice, bueno, quiero nuevamente hacerles saber a todos de la importancia de la alimentación de pecho materno, porque va a hacer a los niños más saludables, pero también a las madres más saludables. Y les quiero recordar también que en mayo 7, de 10 a 2 de la tarde, se va a hacer una ceremonia o un evento para que todas las mamás que quieran donar leche materna vayan a donarla, y va a ser en beneficio de todos esos niños que que requieren alimentación adicional porque no la están recibiendo, ya sea tienen su sistema inmunológico muy bajo o alguna otra condición de salud que les hace requerir leche materna. Antes de que se les administre esa leche, se va a hacer sujeta a todos los análisis que se debe para que no sea leche contaminada que pueda afectar a los niños en lugar de ayudarles. Y les recordamos que también implica que las mamás estén más saludables, sin nada de cáncer de ovario, ni cáncer de mama, ni osteoporosis. It's like do you know this is like a win-win situation, no? Oh, absolutely, absolutely. It is a win-win situation for mommy and baby and for a community as a whole to help promote the healthy society. It's a great thing to have. Bueno, llegamos a la conclusión, amigos, de que esta es una situación donde gana la mamá y gana el niño, y no solamente eso, y se gana también la sociedad porque tenemos personas más sanas, más jóvenes, más sanas, que pueden desarrollar un potencial increíble. Angela, thank you very much for your participation in this program. It was a pleasure to have you. Thank you so much. Bye I bye. appreciate it. Nos vemos, amigo. Gracias. Bye bye. Just on time. No se hace responsable por las ofertas, sugerencias o indicaciones que en este se hicieron. Algunos invitados y productos anunciados en algunos programas pudieran haber pagado. KUTY Palmdale, KG45CL Lancaster, Hermosa 1470 AM y 96.9 FM. Minuto 60, las noticias de la hora. ¿Qué tal? Mario Liberty los saluda. Buscan a un sospechoso de atacar a 5 personas sin hogar que vivían en las calles de Nueva York y Washington, D.C. Pidió a China ayuda militar para la guerra con Ucrania, reportan medios de Estados Unidos. Aquí está, me pasan mis rechazó CD, ese reporte y acusó a Estados Unidos de difundir desinformación. El precio promedio del combustible en Estados Unidos alcanza otro récord, $4.43 por galón.